Bien, la vez pasada estábamos comenzando a ver la parte que corresponde al capítulo número 6 de pérdidas de energía en conductos a presión. Se comentó que las pérdidas de energía, una parte son debidas a la fricción y otra parte debida a la presencia de accesorios, como pueden ser cambios de dirección, ampliaciones, reducciones, presencia de válvulas o algún otro dispositivo de control. Para el caso de las pérdidas de energía por fricción, vamos a estar ocupando en nuestro curso y en general en los demás cursos del área de hidráulica, esta ecuación que les presenté la vez pasada y que es la denominada ecuación de Darcy y Weisbach, es esta ecuación. Esta la van a tener ustedes que utilizar muy frecuentemente en hidráulica, en las asignaturas del área de hidráulica. Entonces, la ecuación de Darcy para calcular pérdidas de energía por fricción viene dada por la ecuación 6.3, en donde HF, que es la pérdida por fricción, es igual a un factor de fricción F por la longitud L entre el diámetro y por B cuadrada entre 2G. A la pendiente de fricción se le denomina S subíndice F y representa la pérdida de energía por unidad de longitud. Se deriva de la ecuación 6.3. Si en la ecuación 6.3 se divide entre L, tenemos lo que se conoce como la pendiente de fricción o la pendiente de la línea de energía, que representa la pérdida de energía por unidad de longitud del conducto. Bien, para el cálculo del factor de fricción F, comenté de que se puede obtener a partir de fórmulas experimentales o bien a partir del diagrama de Moody. La vez pasada vimos algunas de las fórmulas experimentales y sus límites de aplicación. Por ejemplo, esta ecuación de Poisson es válida para la zona laminar que se encuentra comprendida entre los números de Reynolds menores o iguales a 2300. Para cualquier tipo de tubo, sea considerado tubo liso o sea considerado tubo rugoso. Para el caso específico de tubos lisos, como son los materiales de aluminio, latón, cobre, plomo, plástico, etcétera, estos materiales son considerados como tubos lisos y para el caso de números de Reynolds mayores a 10 a la 5, se puede emplear la expresión de Blasius, que viene dado por la ecuación 6.6. Observen que dentro de esta zona, el factor de fricción F solamente es función del número de Reynolds, según lo indica la ecuación 6.6. Sea tubos lisos o bien en la zona laminar, sean tubos lisos o también rugosos, el factor de fricción F depende del número de Reynolds. Bien, ahora, en las asignaturas de el área de ingeniería sanitaria y ambiental, utilizan con mucha frecuencia la fórmula de Hazen-Williams, que es la ecuación que está indicada aquí, la ecuación número 6.7. Esta ecuación de Hazen-Williams es muy utilizada, en la literatura norteamericana y por esa razón, como se tiene gran influencia de el país norteamericano, pues se utiliza bastante esta ecuación, pero repito, la van a utilizar cuando lleven las asignaturas de sanitaria y ambiental, en donde esta ecuación
no es propiamente para calcular el factor de fricción F, sino más bien para calcular la pérdida de energía por fricción, dado que aquí en este término SF implícitamente está involucrada la pérdida de energía por fricción. Acuérdense que SF representa la relación de la pérdida por fricción entre la longitud del conducto. Entonces, esta ecuación la podemos utilizar para calcular pérdidas por fricción, ¿sí? Es una ecuación alterna a la ecuación de Hassen-Williams para poder determinar la pérdida de energía por fricción, ¿sí? En función de la pendiente de fricción. Aquí lo voy a indicar. SF igual a HF entre él, ¿sí? Y de ahí podemos despejar la pérdida por fricción y vamos a tener la fórmula de Hassen-Williams. Bien, la ecuación que sí les recomiendo mucho utilizar, sobre todo para la gran mayoría de los conductos que son denominados tubos rugosos. Ahorita vemos esto de a qué se refiere con zona de transición o turbulenta. Bien, pero para el caso de la mayor parte de los tubos que se emplean para conducir algún líquido, en especial el agua, yo les recomiendo, si no se va a utilizar el diagrama de Moody, que es el que vamos a ver a continuación, yo les recomiendo esta fórmula de Swamy y Jane. Tiene bastante buena precisión en cuanto a la estimación del factor de fricción F. Observen, ¿sí? Esto es muy importante, que en esta zona de transición o turbulenta, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante en el diagrama de Moody, el factor de fricción F, esto es bien importante que lo alcancen a visualizar. El factor de fricción F depende de la relación de la rugosidad absoluta entre el diámetro, pero además del número de Reynolds. Mientras que para el caso de la zona laminar, solamente F depende del número de Reynolds, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo comiencen a visualizar, que para la zona laminar, el factor de fricción F depende solamente del número de Reynolds. Para el caso de los tubos rugosos en la zona de transición o turbulenta, ¿cuál es esa zona de transición o turbulenta? Bueno, pues aquí les menciona el rango de números de Reynolds de 5000 a 10 a la 8, ¿sí? Ese es el rango de validez de esta ecuación, así como también de el rango de validez de la relación epsilon entre D, comprendida entre 0.501 y 0.0 de epsilon entre D. Bueno, aquí se indica que la relación epsilon entre D se conoce como rugosidad relativa. Y además, ojo, esa rugosidad relativa es adimensional. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos de aplicación. Bueno, para el caso de los tubos rugosos en la zona turbulenta, también esto es importante que lo visualicen. El factor de fricción F solamente depende de la rugosidad relativa. Ya no depende del número de Reynolds. Entonces, también es muy importante que ustedes alcancen a visualizar esta parte de qué es función el factor de fricción F. En la zona turbulenta vamos a estar utilizando la fórmula de Nikuradse, que es la ecuación 6.9. Bien, finalmente, otra de las ecuaciones que tampoco
se maneja para calcular el factor de fricción F, sino más bien para calcular la pérdida de energía por fricción, ¿sí? Porque vuelvo a mencionar que la pendiente SF relaciona la pérdida de energía por fricción entre la longitud del conducto. Despejamos de esa ecuación la pérdida de energía por fricción, vamos a obtener dicha pérdida con la ecuación de Manning, donde N es el coeficiente de rugosidad. Como podrán ver, en la ecuación de Manning interviene un coeficiente de rugosidad N, pero a su vez también en la ecuación de Hazen-Williams interviene otro factor, que es el factor CH. CH es un coeficiente que depende del tipo de material de la tubería. Ahorita les indico la tabla 8.4 que se menciona aquí. Al igual que para el factor o el coeficiente de rugosidad N. También este coeficiente depende del tipo de material, de acuerdo a la tabla 8.4. La tabla 8.4 es esta que les estoy mostrando en la presentación. Observen que aquí está indicado los valores del factor CH que intervienen en la ecuación de Hazen-Williams, dependiendo del tipo de material. Y también interviene aquí, en esta misma tabla, los valores del factor o coeficiente N para algunos tipos de material. Como pueden ustedes observar, la tabla pues aparece incompleta, ¿sí? Porque para algunos materiales hay valores tanto de CH como de N, pero para otros no. Entonces, los valores que vienen aquí reportados solamente son para los tubos que frecuentemente se utilizan dentro de los materiales en ingeniería hidráulica. Pero para otro tipo de materiales, pues no viene especificado aquí los valores de los factores CH ni de N. Entonces, por esa razón, se emplea con mayor frecuencia la fórmula de Darcy y Weisbach para el cálculo del factor de fricción, perdón, para el cálculo de las pérdidas de energía por fricción, con el factor de fricción F obtenido a partir de fórmulas experimentales o bien a partir del diagrama de Moody, que es este que les estoy proyectando en este momento. Miren, es un poco más pequeñito el diagrama. Bueno, este es el diagrama de Moody que van también ustedes a estar manejando mucho. Perdón. Este diagrama lo van a utilizar con mucha eh, frecuencia en su asignatura de máquinas hidráulicas, que es la siguiente asignatura, pues de hidráulica base. Este es el diagrama que se le conoce como diagrama universal de Moody. Sirve para calcular el coeficiente de fricción F que interviene en la ecuación de Darcy y Weisbach para el cálculo de las pérdidas por fricción. Bien, necesitamos determinar el factor de fricción F. Bueno, voy a empezar a describir o a explicar este diagrama, que se ve muy apantallador, pero en realidad no está tan complicado. Del lado izquierdo, en el eje vertical del lado izquierdo, están contemplados los valores
del factor de fricción F. Esta escala que se está indicando, la escala vertical, es una escala logarítmica, ¿sí? Comienza desde punto 202, déjenme checar bien el valor porque no se ve muy claro. 201. Ahorita les digo. Está un poco, mucho borroso ese valor ahí reportado. Ahora lo voy a consultar en el libro. Ok. Esto es .201, el valor que se está reportando aquí. Este es .201, .209 y luego sigue .01, .015, .02, etcétera. De ahí, para arriba, se pueden leer los valores de dicho factor de fricción. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es en escala logarítmica. Hasta el valor máximo que puede tener el factor de fricción F es de 0.1, como lo pueden ver en la parte superior izquierda. Bien, en el eje horizontal están indicados también los valores del número de Reynolds. El número de Reynolds está considerando, es un coeficiente o un número adimensional, no tiene dimensiones ni unidades, por lo tanto. El número de Reynolds viene dado por la relación entre la velocidad por el diámetro, la velocidad del líquido dentro de la tubería, el diámetro correspondiente, entre la viscosidad del líquido. Sabemos que para el agua, la viscosidad, según vimos en el capítulo número 1, es de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bien, hay que tener presente de que como ese número de Reynolds es adimensional, entonces la velocidad la puedo manejar en metros sobre segundo, el diámetro en metros y la viscosidad en metros cuadrados sobre segundo. Aquí indican, pues, de una manera las unidades de la velocidad en centímetros sobre segundo, en diámetros en centímetros y la viscosidad en centímetros cuadrados sobre segundo. Como es adimensional este número, si manejamos la velocidad en metros sobre segundo, pues tenemos que manejar el diámetro en metros y la viscosidad en metros cuadrados sobre segundo, y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, es común manejar la velocidad en metros sobre segundo, el diámetro en metros y la viscosidad en metros cuadrados sobre segundo. Entonces, no hay ningún problema si ustedes manejan esas unidades que acabo de mencionar. Bueno, entonces, como pueden ustedes ver, también la escala horizontal es una escala logarítmica. Bien, aquí el número de Reynolds, los números de Reynolds, cuando los empecemos a calcular, en los ejemplos que vamos a ver un poquitito más al ratito, resultan muy grandes esos números de Reynolds. Entonces conviene especificarlos en términos de una potencia. Generalmente es 10 al cubo. Aquí está la escala de 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7 y 10 a la 8.
Es una escala logarítmica también en el eje horizontal. Bueno, ¿cómo comenzamos a interpretar este diagrama para obtener el factor de fricción F? Vamos por partes, miren. Si ustedes revisan en la parte superior izquierda, comienza con una recta, con una determinada pendiente. Y si recuerdan, esta ecuación ya la vimos. Es la ecuación de Poisson. F igual a 64 entre el número de Reynolds. Y se comenta aquí que es válida para flujo laminar. El flujo laminar, según se indica aquí, ¿sí?, corresponde a números de Reynolds del orden de 2000 hasta 2300. Representa ese número de 2 por 10 al cubo. 2 por 10 al cubo es 2000. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de Poisson, que es F igual a 64 entre el número de Reynolds, tiene una representación gráfica en este diagrama de Moody. Y esa representación gráfica pues viene dada por esa línea recta. Yo sugiero que para que no se pierda precisión, pues en lugar de estar manejando el diagrama de Moody dentro de la zona de flujo laminar, hasta este número de Reynolds de 2000 o 2300, mejor se utilice la ecuación de Poisson, F igual a 64 entre el número de Reynolds. Porque si nosotros utilizamos este diagrama de Moody dentro de esta zona, es muy probable que perdamos precisión en la lectura, ¿sí?, de ese factor de fricción F. Entonces, si tenemos una ecuación, pues mejor. Pero si se quiere utilizar el diagrama de Moody, pues adelante. ¿Qué se tendría que hacer? Pues entrar con el diagrama, con el número de Reynolds correspondiente. No sé, aquí voy a inventar un Reynolds. Se sube una vertical hasta tocar la recta y se lee el factor de fricción F del lado izquierdo. Aquí sería 0.4, 42, 44, 46. Sería de alrededor de 0.048. Esa lectura que estoy poniendo aquí en la pantalla. Aproximadamente sería para ese número de Reynolds que estoy señalando. El factor de fricción F sería alrededor de 0.048, de acuerdo a la escala que se tiene indicada ahí en este diagrama. Bueno, entonces ya vimos lo que corresponde a esa ecuación, que es válida solamente para el flujo laminar. Aquí, en la parte superior, está indicándose el rango para clasificar a un flujo como flujo laminar, ¿sí?, en la cual, pues, el líquido dentro de una tubería se está moviendo con velocidades muy bajas que corresponden a números de Reynolds hasta el orden de 2300. Bueno, siguiente tipo de zona que está indicada en este diagrama de Moody. Esta zona, con números de Reynolds mayores a 2000 hasta el orden de, vamos a ver ahorita, de 4.5 por 10 al cubo, que serían 4500. Más o menos en la zona de entre 2000 a 4500 de número de Reynolds, se encuentra ubicada una zona que se denomina zona crítica. ¿A qué se refiere con esa zona crítica? Toda esta parte de aquí está asurada y está indicando que
toda esa parte es una zona crítica. Una crítica se está designando a esa zona, vuelvo a repetir, con números de Reynolds mayores a 2000 hasta 4500, de acuerdo a esta escala que está indicada en la parte inferior horizontal. ¿Sí? Entonces, dentro de esa zona, denominada zona crítica, no se tienen valores exactos, precisos, del valor del factor de fricción F. En esa zona hay mucha inestabilidad del flujo y pues no hay hasta este momento ecuaciones que permitan determinar con precisión el factor de fricción F. Por eso se le denomina zona crítica. Sin embargo, en la realidad, el movimiento del agua, sobre todo en tuberías, se encuentra comprendida con números de Reynolds muchísimo más altos que el de esta zona denominada zona crítica. Entonces, pues esa falta de medios para poder determinar el factor de fricción F, pues no nos debe de preocupar tanto, puesto que en la realidad el movimiento del líquido, pues ocurre con números de Reynolds mucho más grandes. Bueno, luego ahora vamos a entrar a las demás curvas que están indicadas en este diagrama de Moody. Miren, hay una curva, esta, que luego, llegando a esta línea, que voy a remarcar en color amarillo, esta línea está dividiendo el flujo. Ahorita les indico cómo divide esa línea al flujo. Estoy remarcando esta línea en color amarillo. Observen ustedes que hay varias curvas que comienzan más o menos así hasta esa línea que remarqué en color amarillo. Todas estas son curvas, ¿sí? Todas estas son curvas, pero ¿qué pasa cuando alcanzan la línea en color amarillo? Esas curvas se vuelven horizontales. Voy a marcar así, ¿sí? Esas curvas ya en realidad son horizontales a partir de la curva que remarqué en color amarillo. Bueno, todas estas curvas que acabo de remarcar, iniciando en color verde y continuando en color azul, corresponden a los valores de la relación epsilon entre D, que se denomina rugosidad relativa. Esas curvas corresponden a tipos de tuberías denominadas tuberías rugosas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar que dentro de esta zona donde las gráficas en realidad son curvas para determinados valores de epsilon entre D, eso lo que está representando es que el flujo se encuentra dentro de la denominada zona de transición y que se indica en la escala de aquí arriba. Toda esta zona de donde empieza la curva hasta donde alcanza la línea que remarqué en color amarillo, toda esa zona corresponde a la zona de transición, ¿sí? Entonces, es importante saber que el factor de fricción F, pues va a depender
de la zona donde esté ubicado el flujo, sea una zona de transición, la zona que estoy marcando aquí con las curvas en color verde. Todas esas curvas representan relaciones de epsilon entre D diferentes. Entonces, dentro de la zona denominada zona de transición. Zona de transición se refiere a la zona de el flujo, en la cual ocurre el flujo, el movimiento del líquido. Dentro de la denominada zona de transición, transición de flujo laminar a flujo turbulento. Eso es la zona de transición, denominada zona de transición. Bien, entonces todas estas curvas que remarqué y estoy remarcando en color verde, representan curvas de rugosidad relativa, es decir, epsilon entre D. ¿Sí? Epsilon, ya hablamos la vez pasada, o ya les hablé de ello, que corresponde a la rugosidad del tubo. Dependiendo del tipo de material, pues vamos a tener una rugosidad, un valor de la rugosidad epsilon que se puede revisar de tablas o de la información que dé el fabricante de esa tubería en cuanto a rugosidad. Bueno, entonces todas estas curvas que remarqué en color verde corresponden a diferentes relaciones de epsilon entre D que aparecen indicadas en la escala vertical del lado derecho. Inician de 0.401 hasta 0.05. Bueno, y hay una última curva en este diagrama de Moody, que es esta de aquí. Déjenme marcarla de otra manera. Esta curva, como ahí se indica, solamente es válida para el caso de tubos denominados tubos lisos. Los tubos lisos, ya hace un momento mencioné, que son los tubos de vidrio, tubos de latón, tubos de cobre, etcétera. Ya vimos esa parte de lo que vamos a interpretar como un tubo liso. Pero para otro tipo de material diferente de esos que acabo de mencionar, a la tubería se le clasifica o se le considera como tubo rugoso. Entonces tenemos que emplear, si el tubo es rugoso, las curvas que representen la rugosidad relativa, epsilon entre D, que vienen indicadas en la escala vertical del lado derecho. Bien, toda esa parte que puse en color verde, de las gráficas en color verde, son curvas de epsilon entre D dentro de la zona de transición. Entonces, el valor del factor de fricción F en la zona de transición depende de el número de Reynolds y de epsilon entre D. Es decir, y si yo quiero calcular, por ejemplo, el valor del factor de fricción F para un número de Reynolds de 3 por 10 a la 4, para esta curva de epsilon entre D de 0.015, pues yo tendría que hacer referencia vertical con el número de Reynolds y determinar el factor de fricción F de este lado, del lado izquierdo. Pero si el número de Reynolds cambia, por ejemplo, se reduce a este valor, observen que el valor del factor de fricción F para esa misma curva cambia, ¿sí? Ya no es el mismo. Entonces, deben ustedes tener bien clarito que en la zona de transición el factor de fricción F depende de epsilon entre D
y de el número de Reynolds. ¿Qué pasa ahora si quiero calcular el factor de fricción F para la zona turbulenta, que marqué aquí con líneas en color azul de las diferentes relaciones de epsilon entre D? Aquí hay varios valores de epsilon entre D. Observen que el número de Reynolds ya no es importante porque el factor de fricción F ya sería una constante, dado que las gráficas se vuelven horizontales en la zona turbulenta. Entonces, ya no hay que preocuparse por el número de Reynolds. Sabemos que en estas zonas es constante el valor del factor de fricción F para cualquier número de Reynolds. Nada más, lo único que hay que tener cuidado es que el factor de fricción F depende solamente de epsilon entre D. ¿Sí? Como aquí puede observarse. Voy a hacer entonces el siguiente resumen que engloba todo lo que les acabo de explicar ahorita en este momento de este diagrama de Moody. ¿Sí? Lo voy a apuntar, pero ustedes también tomen nota de esto que voy a indicar a continuación. Y que lo podemos ver de, en este diagrama de Moody. Miren, en la zona laminar, F es una función exclusivamente del número de Reynolds. Se acabó, ¿sí? Y lo pueden ver con la ecuación. Factor de fricción F es igual a 64 entre el número de Reynolds. Depende solamente del número de Reynolds. Para tubos lisos, también el factor de fricción F va a ser una función del número de Reynolds, según se puede apreciar ahí en el diagrama de Moody. Nada más para tubos lisos, el factor de fricción F también es función del número de Reynolds, pero vean ustedes que el número de Reynolds ya comienza a ser mayor de 2000, en donde el 2000 corresponde a flujo laminar. Bien, en la zona de transición, marcada en color verde, ¿sí? El factor de fricción F va a ser una función de dos variables, tanto del número de Reynolds como de epsilon entre D. Ya lo acabo de mencionar hace un momento. ¿Sí? Si la relación epsilon entre D cambia, pues obviamente cambian de curva y cambia el factor de fricción F. Pero dentro de esa zona en color verde, como ustedes pueden observar, como las gráficas en realidad son curvas, el factor de fricción F, además de la relación epsilon entre D, también va a depender el factor de fricción F de el número de Reynolds. Finalmente, para la zona turbulenta, no se puede definir un número de Reynolds específico para considerar el flujo ya turbulento, sino va a depender de la rugosidad relativa. Bien, entonces el factor de fricción F va a ser solamente una función de la rugosidad relativa. Esos tres
comentarios o anotaciones que acabo de hacer son bien importantes que ustedes las tengan bien presentes. En la zona laminar, el factor de fricción F depende del número de Reynolds, nada más. Independientemente de que si el tubo es liso o rugoso, eso no interesa para determinar el factor de fricción F. Nada más es función del Reynolds. Para tubos lisos, en la parte inferior, mencioné que para tubos lisos, ya vimos el tipo de material, vidrio, cobre, plástico, hule, etcétera. Todo eso es considerado como tubo liso. El factor de fricción F es función exclusivamente del número de Reynolds. En la zona de transición, la zona en color verde, que estoy indicando ahí para cada una de las diferentes curvas de rugosidad relativa, epsilon entre D, F es función del número de Reynolds y de epsilon entre D. Finalmente, la zona turbulenta es la zona en donde las gráficas se hacen horizontales. El factor de fricción F solamente es función de la relación epsilon entre D. Esto es bien importante que lo tengan ustedes por ahí anotado. De cualquier manera, como se está grabando esta sesión, pues aquí va a quedar también anotado todo esto que les acabo de explicar. Voy a borrar todo esto para pasar al cálculo de las pérdidas de energía por accesorio. Pero antes de ello, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Dale, gracias. Entonces continúo. Voy a borrar. Entonces continúo con la siguiente. Ya vimos cómo calcular el factor de fricción F para involucrarlo en la fórmula de Darcy para determinar pérdida de energía por fricción. Ahora vamos a ver cómo se determina una pérdida local, o también denominada pérdida por accesorio. Se le denomina pérdida de energía local porque la pérdida de energía se presenta específicamente en esa sección, ¿sí? Donde está ubicada, por ejemplo, donde vamos a ubicar una válvula, una compuerta, o cualquier otro tipo de accesorio, como puede ser la presencia de codos, curvas horizontales o verticales, o bien si se tienen, además de cambios de dirección, codos, válvulas, compuertas, a lo mejor si la tubería se amplía diámetro o reduce su diámetro, o si hay una unión o bifurcación, todo ese tipo de modificaciones van a producir alteraciones en la magnitud de la velocidad. Al existir cambios de velocidad producidas por la presencia de esos accesorios, van a existir pérdidas locales dependiendo del tipo de accesorio del que se trate. Bien, para calcular esas pérdidas de energía por accesorio, se utiliza esta ecuación 6.2. La pérdida local es igual a un factor K, que es un coeficiente adimensional que va a depender del tipo de accesorio, multiplicando a B cuadrada entre 2G, en donde B es la velocidad, aquí se indica aguas abajo, o sea, esto es después de la presencia del accesorio. Después de que una vez que haya pasado el líquido por una válvula, por ejemplo, o por un cambio de dirección, se va a alterar el flujo porque va a sufrir variación que puede ser drástica
en cuanto a cambio de dirección o en cuanto a cambio de velocidad. Y a esa zona se le conoce como zona de alteración del flujo. ¿Sí? La zona en donde ocurre la desaceleración, aceleración o cambio de velocidad del líquido en una conducción se le denomina zona de alteración del flujo. Entonces, la velocidad que se involucre aquí es la velocidad después del accesorio. Esto también es muy importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, si tenemos el caso de una tubería en donde sufre una ampliación, al practicar esta ampliación, al tener esa ampliación en la tubería, se va a alterar la velocidad. La velocidad inicial, siendo que se considera este movimiento, esto es B1 y esto es B2. Sabemos que cuando hay cambios de diámetro, hay cambios de velocidad de acuerdo a la ecuación de continuidad. Bien, entonces hay una modificación de la velocidad, por lo tanto, va a haber también la presencia de una pérdida de energía local. Local porque se va a producir dentro del espacio comprendido en esta zona. Pérdida local por ampliación en este caso. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las dos velocidades se sustituye en la ecuación 6.11 para obtener la pérdida local por ampliación en este caso? Bueno, ojo con la velocidad que voy a señalar. De acuerdo a lo que se indica aquí, esa velocidad es después de la zona de alteración del flujo. La zona de alteración del flujo es esta zona, donde va cambiando gradualmente el diámetro de la sección. Entonces, en realidad, la velocidad que se debe emplear es esta velocidad de aquí. En la ecuación 6.11, de esas dos velocidades, vamos a utilizar la velocidad después de el accesorio. ¿Sí? Bien, lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si tenemos el caso de una reducción gradual. Ahora es el caso de una reducción. Igual vamos a tener aquí una velocidad, le voy a poner B3. Y una velocidad que va a ser B4. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de estas dos velocidades debemos de sustituir en la ecuación 6.11 si el flujo viene en este? B4, ¿no? Así es. Entonces, la velocidad que debe sustituirse aquí en esta fórmula es B4. ¿Vale? Bien, eso también es importante porque luego a veces en los exámenes pues invierten la velocidad y los resultados pues no son los que realmente se están presentando en, en el accesorio que están analizando. Bien, borro aquí y vamos a ver entonces cómo calcular los factores K por accesorio. Miren, vamos a comenzar aquí. Coeficientes de pérdida de energía. Voy a iniciar con tipo de entrada. Miren, esto se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos la conexión entre un tanque de almacenamiento y una tubería, digamos así,
como la que estoy pintando aquí en la lámina, el líquido, llámese agua o cualquier otro líquido, para dirigirse hacia la tubería, va a tener que hacer este cambio de dirección. Si nosotros pudiésemos observar lo que hace el líquido, agua, por ejemplo, para entrar a un tubo, tendría que hacer ese cambio de dirección. Además, ¿se acuerdan ustedes que la velocidad dentro del tanque la estábamos considerando cero, ¿sí? En la superficie del líquido y dentro del tanque. Pero en una zona cercana a la tubería, ¿sí? La velocidad no va a ser cero, va a ser una cierta velocidad inicial, ¿sí? También va a ser muy diferente a la velocidad en la tubería, ¿sí? Entonces, vamos a tener algo así, velocidad en la superficie del líquido, cero. Muy cercano a donde se encuentra la tubería, una velocidad V sub cero. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? No nos interesa, no nos interesa, ¿sí? Y si nos llegara a interesar, pues ya vimos medidores de velocidad para poder registrar en esa sección la velocidad en cada punto y poder determinar distribución de velocidades. Pero no interesa tanto para fines prácticos de lo que vamos a utilizar, ¿sí? Y ya dentro de la tubería, la velocidad del líquido va a ser una velocidad determinada, dependiendo de la magnitud del gasto y del diámetro de la tubería. Bueno, este tipo de entradas, ¿sí? Se asemeja mucho a este que voy a señalar a continuación. Este tipo de entrada es este, ¿sí? Se ha logrado medir en forma experimental cuando las entradas son de esa naturaleza a 90 grados, sin redondear la entrada, sino que se le denomina aristas afiladas a este tipo de entrada, ¿sí? Con conexiones a 90 grados, ¿sí? El factor K para determinar la P local por tipo de entrada vale 0.5. Este término lo vamos a estar manejando muchísimo de aquí en adelante. Cuando nosotros tengamos este tipo de conexiones de tanque a tubería, el factor K que vamos a manejar va a ser 0.5. Acuérdense muy bien de ese valor. Entonces, ¿cómo calcularíamos la pérdida de energía por entrada? Sería igual al factor K por B cuadrada entre 2G. La velocidad, ya indiqué, es la velocidad después de la zona de alteración del flujo, es decir, después de la entrada. Ya la velocidad sería dentro de la tubería. Y el factor K, para este caso, sería 0.5. Si la conexión es como la que estoy mostrando en el dibujo. Entonces, 0.5 B cuadrada entre 2G. Este factor K lo vamos a estar manejando muchísimo en los ejemplos que vamos a ver. Cuando tengamos entrada a 90 grados de esa forma, K va a ser igual a puntos. Bien, y la entrada a la tubería, la conexión del tanque y la tubería tiene esta disposición, el factor K se va a calcular así, como lo indica el inciso B.
Si tiene aristas abocinadas, como es la figura que muestra el inciso C, el factor K se reduce de 0.15 a 0.25. Observen que esa K es menor que la K de 0.5 que viene indicada en el inciso A. Esto es porque al líquido le estamos facilitando la entrada del agua, perdón, la entrada del líquido hacia la tubería. Al agua le cuesta, al líquido le cuesta menos trabajo si se le hace esa entrada, si se le favorece la entrada con esa naturaleza, que si tendría que entrar así le cuesta más trabajo al agua o al líquido y hay mayor pérdida de energía. Por eso el factor K es más grande. Entonces, mientras más se le vaya facilitando la entrada del líquido a la tubería, el factor K se va a reducir y por lo tanto la pérdida de energía también va a ser menor. Observen aquí que en el inciso D ya se está redondeando la entrada de la pared hacia la tubería. Entonces, es de esperarse que el factor K pues también se reduzca, lo cual lo pueden ustedes observar aquí en esta tabla. ¿Sí? Hay veces que se necesitan instalar mecanismos de control a la entrada de el líquido hacia la tubería. Entonces puede suceder que se instale un apoyo intermedio hidrodinámico además con aristas redondeadas, de tal forma que el factor K se reduce de 0.06 a 0.10. Pero hay veces que tenemos la tubería insertada dentro del tanque de almacenamiento con una pared de entrada de manera abocinada, como lo muestra el inciso F. Esta tubería está insertada dentro del tanque de almacenamiento. ¿Sí? Ese tipo de conexiones provoca una pérdida de energía con un factor K por entrada igual a 0.5. Hay veces que se tienen instaladas tuberías dentro del tanque de almacenamiento, pero a diferencia del caso que acabamos de ver, ya no tiene el abocinamiento, sino simplemente es el tubo insertado dentro del tanque. Y bueno, para calcular el factor K, pues hay que utilizar la figura 8.8 que aparece aquí en esta diapositiva, en donde interviene el espesor delta, el diámetro de la tubería, la longitud B, a la cual se está introduciendo el tubo dentro del tanque. Y bueno, se pueden utilizar las curvas que relacionan el ancho B entre el diámetro D para poder determinar el factor. Y bueno, aquí hay todavía otros ejemplos de tipos de entrada. Sin embargo, los que vamos a estar manejando es este tipo de entrada. Conexiones a 90 grados con K igual a 0.5. De aquí en adelante, váyanse aprendiendo ese valor del factor K por entrada. 0.5. Bien, ¿qué sucede si instalamos ahora una ampliación? Como lo muestra aquí la figura 8.11. Bueno, voy a hacer más grande la gráfica, dibujo para que se vea mejor.
Miren, como lo muestra la figura 8.11, hay un difusor que tiene un ángulo teta para cambiar de diámetro inferior de 1 a un diámetro mayor de 2. Ajá. Dentro del espacio donde va cambiando gradualmente el diámetro, se le denomina difusor. El ángulo del difusor es teta. Entonces, en función de ese ángulo teta, que puede ir desde 0 hasta 180 grados para una ampliación brusca, en el eje horizontal se ubican los valores del ángulo teta. Y hay dos curvas que representan la relación D2 entre D1. D2 es el diámetro mayor y D1 el diámetro menor, con dos curvas de dichos diámetros. D2 entre D1 igual con 3, la curva de más abajo, y D2 entre D1 igual a 1,5, la curva superior. Son los valores que más se utilizan de relaciones D2 entre D1. Sin embargo, si hay otros valores, es válido interpolar entre esas dos curvas. Bien, del lado izquierdo en la escala vertical se muestran los valores de un coeficiente CA que hay que introducirlo aquí en la ecuación 6.12 para calcular el factor K. Bien, y con ello se puede obtener el factor K por una ampliación gradual. Si la ampliación es brusca, es decir, si la ampliación muestra estas características de que no tenga difusor, sino presente estos cambios bruscos de diámetro, esa ampliación sería una ampliación brusca y el factor CA sería ¿de cuánto? Pues en principio el ángulo sería 180 grados e independientemente del valor de D2 entre D1, el factor CA, observen que vale 1. Entonces, en la ecuación tendríamos lo siguiente: CA sería igual con 1 y por otra parte el factor K para una ampliación brusca estaría dado por la relación A2 entre A1, porque CA vale 1, así menos 1, y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Así. Esa sería la ecuación para calcular el factor K para una ampliación brusca, ¿sí? Que se puede dar en alguna instalación. Bueno, ¿qué sucede ahora si en lugar de tener una ampliación, sea esta gradual o sea esta brusca, ahora se tiene el caso contrario de una reducción gradual? Pues también se indica un ángulo teta del reductor gradual, y en la tabla 8.5, en función de ese ángulo teta que aquí está indicado, se puede leer el valor del factor K. Observen que el valor del factor K para 80 grados de ángulo teta del reductor, el factor K vale 0.35, ¿sí? Pero, por ejemplo, para 20 grados, el factor K vale 0.20. Para 7 grados, 0.16. Para 4 grados sería 0.205 y para 5 grados sería 0.06. Ya no lo pongo ahí porque ya se encimó mucho las flechitas, ¿sí?
Así de simple se puede utilizar esta tabla 8.5. ¿Qué pasa si la reducción es brusca? Si la reducción es brusca, aquí se muestran los valores en la figura 8.14. Voy a ampliar esa figura para que se vea mejor. Si la contracción o la reducción es brusca, se puede emplear la figura 8.14 para calcular el factor K por reducción. ¿Sí? En la escala vertical del lado izquierdo se muestran los valores de K, que varían desde 0 hasta 0.5, y en la escala horizontal inferior se muestra la relación de diámetro D2 inferior entre diámetro D1 más grande. Y dos curvas. Estas dos curvas, ¿sí? Vamos a ocupar la curva inferior. Ahorita les indico la razón. Y nada más déjenme, para no darles información errónea, estoy buscando aquí en la referencia bibliográfica de Sotelo, lo correspondiente a, a las gráficas. Déjenme ver. Ok, es correcto lo que les acabo yo de indicar. De estas dos curvas de Weisbach y de Kisiliev, estaba consultando en la referencia. Vamos a utilizar esta curva, la de Kisiliev. ¿Por qué vamos a utilizar esa curva y no la de Weisbach? Bueno, la referencia bibliográfica indica que esa curva tenida de valores experimentales de Kisiliev y que él graficó, en realidad lo que él hizo fue hacer una especie de resumen de resultados de los factores K de varios investigadores, y él pues, ajustó una curva, y esa curva es la que se presenta en la figura 8.14. Esta curva es un poco más confiable que la de Weisbach, debido a que la de Weisbach solamente con los resultados y con las mediciones que él obtuvo, generó esa curva que lleva su apellido, Weisbach, ¿sí? Entonces, pues esta gráfica superior pues solamente presenta los resultados que él obtuvo, es decir, de Weisbach, mientras que la curva que representa los resultados de Kisiliev muestra eh, el de todos los investigadores que en su momento él estuvo recopilando la información, y que pues sería más confiable tener más información de varios autores que solamente el tener una sola información de un solo autor. Por esa razón, vamos a utilizar la curva que nos muestra Kisiliev. Entonces, aquí con la relación de diámetro inferior a diámetro mayor, entramos con la relación, pensemos, voy a dar aquí punto 6, por ejemplo, entramos hasta cortar la curva de Kisiliev, y de ahí nos vamos a leer del lado
izquierdo en la escala vertical el valor de K por reducción brusca. Aproximadamente sería como de 0.33 más o menos el valor de ese factor K. Y con ello podemos utilizar la fórmula general para calcular la pérdida de energía por una contracción brusca, que sería en este caso 0.33 por B2 al cuadrado entre 2G. Bien, pasamos a otro tipo de accesorios. Muchas veces es necesario que, además de hacer la contracción o la reducción brusca, se ponga un elemento denominado diafragma. Un diafragma todavía es un reductor de las dimensiones del tubo, con el fin de generar la mayor o el mayor cambio eh, de magnitudes de presión antes y después de la reducción. Esto es cuando instalamos, por ejemplo, un medidor, como puede ser un venturímetro o un manómetro diferencial cerrado. ¿Sí? Lo que queremos es lograr una gran diferencia de presiones para tener una menor precisión en el cálculo, por ejemplo, de un gasto. Entonces se utilizan diafragmas. Los diafragmas, imagínense si se solda dentro de la reducción un anillo, ¿sí? Que reduzca obviamente el diámetro de la tubería, en este caso de la tubería del lado derecho. Bueno, entonces, cuando se instalan en una reducción un diafragma, ¿sí? Como el que se muestra aquí en la figura, el diafragma está aquí indicado. Es esta eh, superficie por ahí que todavía se prolonga más un poquito la reducción. Todavía reduce más el diámetro de la tubería por medio de un diafragma. Bueno, entonces en la tabla 8.6 se muestran los valores del coeficiente K para el cálculo de la pérdida de una contracción brusca que contiene un diafragma, siempre y cuando la relación de A sub 0 sea menor que 0.1 de A1. A sub 0, ¿qué es? A sub 0 es el área del diafragma, el área del orificio, es un orificio finalmente, ¿sí? Y A1 es el área del tubo de mayor diámetro. Entonces, si A sub 0 es del orden del 10% de A1, se puede utilizar esta tabla 8.6 para calcular el factor K en función de la relación A sub 0 entre A2. A2 es el área del tubo de diámetro menor. ¿Sí? Esto se puede interpretar de la siguiente manera. Si se reduce muchísimo el área del tubo 2, ¿sí? Con relación a sub 0, pues es lógico que estamos estrangulando mucho la tubería y por lo tanto el factor K va a ser muy grande y la pérdida de energía también va a ser muy grande. Pero observen qué pasa conforme va creciendo la relación A sub 0 entre A2, es decir, A2 ya no es tan grande en relación con A sub 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si A sub 0 se iguala con A sub 2? Es decir, en pocas palabras, ahí no habría diafragma, solamente sería una reducción brusca.
el factor K valdría 0.48. Bien, entonces, cuando vean ustedes valores de K muy grandes, habrá necesidad de, entonces, interpretar que ahí se está presentando una pérdida de energía muy apreciable y que es, como en este caso, debido a un estrangulamiento excesivo en las dimensiones de la tubería. En pocas palabras, estamos haciendo que le cueste más trabajo al líquido circular por una reducción muy fuerte. Bien, la siguiente tabla, la 8.7, muestra los valores de un coeficiente mu que interviene en la ecuación 6.13 para calcular el factor K de una tubería con contracción brusca y diafragma. Aquí, este símbolo debería ser un símbolo de mayor. Ahí, por errores tipográficos, se fue un símbolo que debe ser así. A sub 0 mayor que 0.1 de A1, ¿sí? Que corresponde al complemento de este término. Entonces, ahí debe ser A sub 0 A sub 0 mayor a 0.1 de A1. ¿Sí? Eso es correcto. Ahí debe decir eso. Bueno, entonces, dependiendo de la relación A sub 0 entre A1, ya mencioné que A sub 0 es el área del diafragma, A1 es el área del diámetro mayor. Dependiendo de la relación A sub 0 entre A1, se calcula de la tabla 8.7 el valor de mu. Ese valor de mu se sustituye en la ecuación 6.13 y se obtiene el valor de K. ¿Sí? Bien. Hay veces que no se tiene la reducción de la tubería y luego un diafragma, sino más bien se tiene una tubería y un diafragma. O sea, se reduce aquí por medio de un anillo o alguna estructura practicada en el interior de un tubo de diámetro constante. Entonces, A sub 0 vuelve a ser el área del diafragma. A1 es el área del tubo de diámetro constante. Normalmente la notación empieza del lado izquierdo hacia el lado derecho, A1, y del lado derecho A2, si hay instalado un diafragma, A sub 0. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la relación A sub 0 entre A1, se puede obtener el valor del factor K, según se muestra aquí en la tabla 8.8. ¿Sí? Hay veces que se practica un diafragma a la entrada de una tubería. Entonces, por ejemplo, así. Entonces, aquí el valor de A2, el área del tubo, A2, y A sub 0, pues es el área del diafragma. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la relación A2 entre A sub 0, se obtiene el valor de K. Bien, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. La clase siguiente vamos a continuar con el cálculo de las pérdidas. Vamos a ver cambios de dirección, cómo calcular los factores K y comenzamos a ver ejemplos de aplicación.